Amigos, hay joyas que a veces uno se encuentra que son diamantes en bruto, como cuando el Barcelona descubrió a Messi, cuando Jenner inventó la vacuna o como cuando doña Conchita Cervantes inventó el taco al pastor. Y de ese calibre está la joya que yo me acabo de encontrar, que es una guía de cómo ayudar a alguien a salir de una secta. Es uno de los capítulos del libro de la secta de Trump de Steven Hassan. Es algo que nos han estado pidiendo desde que iniciamos con el podcast y está buenísimo que haya encontrado algo así para poderlo compartir. Siento que es algo que le puede ayudar a mucha gente. Es un servicio a la comunidad hereje, ya sea que ustedes conozcan a alguien que les serviría esta información o que alguien cercano a ustedes pues le serviría chance que le ayudasen a salir de una de estas organizaciones. Para eso es por lo que hago este video. Por si usted va llegando a este canal, mire, le cuento que es una secta. Una secta es un grupo que utiliza influencia indebida para explotar a sus integrantes. ¿Qué es la influencia indebida? Pues es un tipo de manipulación que puede ser coercitiva o puede ser utilizando el amor. Y el objetivo, como ya lo dije, es obtener algún tipo de explotación de los individuos. Puede ser explotación monetaria, explotación en cuanto a lo laboral o explotación sexual. Son grupos muy destructivos. Hay veces que un grupo puede llamarle a otro una secta y lo hace como insulto, como para descalificarlo. A ese tipo de sectas no nos referimos. Nos referimos a las sectas que tienen un control nocivo sobre sus adeptos. De eso se va a hablar hoy. Y por lo que quiero empezar es por qué la gente no se sale de las sectas. Como que podemos llegar a pensar que si alguien cayó en alguno de estos grupos es por tonto, ¿no? Que tienen a veces un discurso muy ridículo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la cienciología. La cienciología le dice a sus adeptos que todos tenemos unas cosas adentro que se llaman tetanes y que esas cosas tienen miles de millones de años y que vinieron de otros planetas y todo un cuento místico que la verdad es que nos puede causar bastante risa. Pero lo que hacen estos grupos es que tienen mecanismos de control muy afinados que funcionan en la mayoría de la gente. De hecho, hay gente que es brillante y que a pesar de su nivel intelectual llegan a caer en sectas. Son técnicas tan poderosas que lo que van haciendo es que le cambian la personalidad al adepto, le cambian su forma de ser de manera que no puede llegar a concebir una vida fuera de la secta. Por ejemplo, nos contaba alguna vez el Corsario en el podcast que ex integrantes de los Legionarios de Cristo tenían hasta problemas para hacer el súper una vez que habían salido de la secta porque estaban en un entorno tan controlado que les habían quitado habilidades básicas para funcionar en el mundo. Todo esto con mecanismos que los obligaban a hacer cosas que les decían que eran más importantes, ¿no? Existe también el fenómeno de la disonancia cognitiva, que es este fenómeno que ocurre dentro de nuestra mente, que hace que aceptemos más fácilmente la información que confirma lo que ya creemos a la información que contradice lo que ya creemos. Entonces, lo que pasa es que nosotros solitos estamos reforzando nuestras creencias. Y otro de los factores es la falacia del costo hundido, que cuando nosotros ya invertimos mucho tiempo en algún proyecto o en alguna actividad, el dejar ese proyecto, esa actividad, esa creencia nos es doloroso y tendemos a no querer hacerlo por este pensamiento de que vamos a perder lo que ya invertimos, ¿no? Por ejemplo, alguien que sea ludópata o que tiene problemas con el juego, podría querer no dejar de apostar por este pensamiento de es que ya aposté tanto, si dejo de apostar ahorita, lo voy a perder. Pues es lo mismo. Si alguien ya le invirtió suficiente tiempo a un grupo coercitivo, es posible que tenga un pensamiento de que si lo deja, todo lo que estuvo ahí y todas las actividades que hizo, todo el dinero que invirtió, ya fueron para nada. Y eso es peligroso. Algo que es muy peligroso de las sectas es que utilizan también el amor como un mecanismo de control. Y pues, miren, en el fondo creo que todos queremos conocer la verdad. A nadie nos gusta que nos mientan, que nos exploten, que abusen de nosotros, especialmente si quien lo hace es un narcisista de la verga sin capacidad de empatía o amor, o que dan la apariencia de que uno le importa, pero sí y solo sí hacemos exactamente lo que quieren.
Eso es lo que pasa en las sectas. El líder y su estructura reservan su amor y su aprecio solo para quienes hacen exactamente lo que quieren. Y normalmente así es como las sectas se acercan a uno, ¿no? Buscan a personas vulnerables. Muchas veces hay muchos grupos que están cerca de los hospitales, en el área de urgencias, y en el área de urgencias buscan gente para rezar con ellos. Entonces te toman en un momento vulnerable y en ese momento vulnerable te dan un amor gigantesco, ¿no? Esto es una estrategia sectaria que se llama love bombing, porque no es un amor racional, no es un amor que vaya de acuerdo a una relación personal que ya se haya construido. No, se toma a alguien que ni se conoce y se le da tanto amor que la persona queda en un estado de sobreestimulación. Y entonces se le crea una necesidad de seguir recibiendo este amor. Pero ¿qué pasa? Esa necesidad va a estar condicionada porque estos grupos solo te dan el amor y solo te dan su amistad si te portas como ellos quieren. Si nos salimos del guacal, pues ya sabemos que las sectas se ponen bastante malitas y hay de todo. Hay desde sectas que practican lo que se conoce como la muerte social, como por ejemplo los testigos de Jehová, que por ejemplo si alguien dentro de los testigos de Jehová se sale de los testigos de Jehová y es considerado un hereje, sufre de muerte social. Esto quiere decir que su familia le deja de hablar para siempre, sus amigos, colaboradores de trabajo. Es algo bastante feo. Y estos castigos van escalando hasta la violencia física y a veces hasta la muerte. Entonces, ahora que ya sabemos qué es una secta, vamos a ver qué dice el Dr. Steven Hassan sobre cómo ayudarle a alguien a salir de una secta. Por si no se acuerdan de quién es el Dr. Steven Hassan, es uno de los expertos más reconocidos en sectas. Tiene la fundación Freedom of Mind. Él en algún momento fue captado por los Moonies y logró salir, y tiene mucho trabajo alrededor de este campo. Entonces vamos a ver unos pasos que recomienda el Dr. Hassan para salir de una secta. Hassan recomienda que cuando queremos separar a alguien de un culto coercitivo, lo que tenemos que intentar es separarlos de la secta, porque la secta dicta y vigila el comportamiento de las personas. La separación muchas veces tiene que ser física entre el adepto y la secta, porque lo que intenta hacer la secta es estar presente en todo el día del adepto. Desde newsletters, podcast, YouTube, gente con quien te ves en el trabajo. Todas estas cosas están intencionalmente puestas en la vida del adepto para reafirmar esta nueva personalidad que se le está creando. Entonces, separarlos de ese ambiente y separarlos de ese mensaje es lo que tenemos que intentar. Esto es hoy en día más difícil porque ahora existe el internet, ¿no? Y esto hace que se compliquen las cosas muchísimo. Porque las sectas dictan y vigilan el comportamiento de las personas. Alejados de las sectas, la gente poco a poco comienza a recobrar su yo auténtico. El yo auténtico suena como a un concepto medio hippie, pero no lo es en realidad. El Dr. Hassan lo explica como lo que uno en realidad quiere, ¿no? Y esto se divide de el yo que te quieren crear las sectas. Una secta quiere crearte una personalidad diferente, y si lo logran, no es que tu verdadera personalidad haya desaparecido. Si tú conoces a alguien que está en una secta, esa persona, su verdadera personalidad no dejó de existir, no se convirtió. Sus verdaderos deseos, su amor, todo lo que lo hace ser quien es, sigue allá abajo. Entonces, el propósito es recobrar este yo auténtico. Me sigo sintiendo súper hippie diciendo esto. Les traigo amor. Hay que recordar que los insultos no funcionan. Hay que cambiar esta forma de acercarnos a la gente. Reírnos de las creencias de otras personas e insultarlos no nos va a ayudar en este proyecto. La mejor estrategia es actuar con respeto, amabilidad e integridad. Lo que debemos intentar, según Hassan, es crear rapport. El rapport, según el diccionario, es una conexión de empatía y sintonía que se crea con otra persona. Para lograr esto, Steven Hassan lo que hace es contarle a las personas con las que trabaja por qué se interesó en los cultos y en el lavado de cerebro. Después les cuenta algunas de las historias de otras sectas con la esperanza de que
quien está escuchándolo pueda comenzar a distinguir paralelismos entre el grupo al que pertenecen y las sectas más conocidas y estudiadas. Y ya que estamos viendo de cómo sacar a alguien de una secta, creo que sería importante ver si nosotros mismos no estamos en una, ¿no? Porque el adepto de una secta siempre está bajo la ilusión de que él o ella controla por completo sus propias acciones y pensamientos. Esto es una ilusión. Entonces, ¿cómo podríamos saber nosotros si estamos bajo esa ilusión y cómo podríamos romperla? Aquí lo que pasa es que todos pensamos que somos libres, ¿no? Que nuestro pensamiento es libre, pero la realidad es que todo nuestro pensamiento siempre está bajo la influencia de nuestra familia, pareja, trabajo, el jefe, el gobierno y los medios de comunicación. Hassan lo que dice de este fenómeno es que la ilusión de tener el control de nuestras acciones y pensamientos es parte de ser humano. No es que seamos tontos, no es que seamos menos, todos vivimos una experiencia similar. Entonces, ¿cómo sabemos si nosotros estamos siendo indebidamente influenciados y cómo rompemos esa influencia? Pues Hassan creó un método de 5 pasos, me siento yo así como de 5 sencillos pasos para salir de una trader de NFTs. Pero es eso, 5 pasos para darte cuenta de si estás bajo la influencia de un grupo nocivo. Siento que es como artículo de BuzzFeed, ¿no? El primero, él lo llama el test de realidad. El objetivo es reconectar con el yo interior, que son nuestros sueños, esperanzas, objetivos, etc. Que muchas veces son distintos de los que nos impone una secta. Para esto hay que alejarse de todas las fuentes que puedan reforzar lo que ya creemos. No sé, noticieros, libros, gente, podcasts, videos. De las 24 horas del día hay que preguntarnos cuánto le estamos enfocando a consumir este contenido que refuerza lo que ya creemos. Y cuánto de esas 24 horas estamos utilizando para vivir nuestra vida y para hacer lo que realmente queremos nosotros. Lo siguiente es dormir suficiente. Una de las estrategias sectarias es manipular la realidad de las personas, ya sea haciéndote cambiarte de uniforme, vestirte de cierta forma. Y una de esas, y es una de las clásicas, es manipular tus horarios de sueño. Por eso los gurús son tan fans de hacer retiros, y en estos retiros no te dejan dormir lo suficiente, porque en este estado alterado de conciencia eres más fácil de manipular. Entonces, si queremos revisar si estamos siendo manipulados, dormir suficiente. Empezar a hacer ejercicio. Si no estamos haciendo ejercicio, hay que empezar a activarnos porque eso le va a hacer bien a nuestro metabolismo, nos vamos a empezar a sentir mejor y eso nos puede ayudar a reconectar con el yo interior. Comer bien también es fundamental porque en este esfuerzo por controlarnos, las sectas a veces también controlan qué comemos y esa dieta que nos pueden estar haciendo comer puede no ser la mejor. Entonces, una buena alimentación en esta etapa nos va a ayudar muchísimo. Ese es el test de realidad. El siguiente paso después del test de realidad es educarnos, porque si queremos salir de una secta o saber si estamos en una, nos convendría entender cómo funcionan las sectas. Para esto, lo recomendable es leer sobre sectas y técnicas de control mental. Si no saben por dónde empezar, contactar a un profesional de salud mental es un buen punto de inicio. Paso número 3 es escuchar a los críticos y exmiembros del grupo al que uno pertenece, que normalmente es un tabú para las sectas y está explícitamente prohibido contactar a gente que se haya salido, como lo que les contaba de los testigos de Jehová. Esto también pasa en la cienciología. De hecho, en la cienciología es peor. Si alguien se sale de la cienciología a la mala, esta persona puede ser catalogada como fair game. Esto significa que los adeptos pueden hacer lo que sea para silenciar a esta persona. Entonces se pone muy feo. ¿Y por qué hacen esto? Porque cuando escuchamos a los críticos del grupo al que pertenecemos, podemos encontrar historias que tienen paralelos con lo que nosotros estamos viviendo. Y estas pueden ser personas que ya trabajaron en este duelo de haber salido del grupo, que ya se reintegraron a la sociedad y vieron que del otro lado no está tan feo como dicen. Entonces a la secta le da miedo que uno se pueda dar cuenta de que afuera sí hay una vida y de que con lo que nos están amenazando tal vez ni es cierto. El penúltimo paso es la reflexión. Ahora que ya sabemos cómo funcionan los grupos coercitivos y cómo reclutan adeptos y los moldean para ser fieles, Hassan lo que recomienda es que vuelvas
en tu mente al pasado y recuerdes cómo eras antes de unirte al grupo en el que estás. Tienes que recordar cómo se ganó ese grupo tu interés e intenta encontrar similitudes entre lo que has aprendido sobre sectas y cómo llegaste a este grupo. Lo último que recomienda Hassan es cuestionarnos. Con el conocimiento que has adquirido al aprender sobre sectas y sobre el grupo en el que estás, pregúntate si has renunciado a tu libre albedrío, a tu dinero, a tu familia, trabajo o a tu bienestar en general para apoyar sin cuestionar a alguien cuya moral te parece cuestionable. Piensa en los miedos que te siembra este líder o esta organización. ¿Son miedos racionales? Un ejemplo que cita Hassan en esta parte del libro son las caravanas migrantes de las que habla Trump. Tiene años que no existen estas caravanas que vienen desde Sudamérica, que pasan por México y que llegan miles de personas a la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, Trump utiliza lenguaje cargado que evoca estas imágenes para causarle miedo a la gente. Y ese miedo a él le gana en la lealtad de estas personas, porque él es quien va a resolver ese miedo y él es quien las puede salvar. Yo aquí le agregué una propia porque siento que es relevante, que es entender el método científico. Porque si entiendes el método científico, casi te puedes librar de todas las estafas. Y ahora sí a lo que vinimos. Porque ya nos cuestionamos nosotros, ya aprendimos nosotros, que siento que es algo que medio que hemos estado haciendo en el podcast de herejes, que si no lo han visto y esta es la primera vez que ven este canal, tenemos un montón de capítulos, vaya, lo va a disfrutar. Lo que sigue es cómo le ayudamos a alguien a salir de una secta. Si vamos a decidir emprender el camino de intentar ayudar a alguien a salir de una secta, tenemos que entender que no es un camino de ganar o perder, no es blanco y negro. Muchas veces la programación que logran estos grupos sobre sus adeptos es tan fuerte que aunque logremos separarlos van a seguir teniendo algunas ideas y que estos condicionamientos puede ser que no desaparezcan. Si vamos con una mentalidad de ganar o perder, esto afecta también cómo nos afecta emocionalmente este proceso, que no es un proceso corto. Entonces, es maratón, no es sprint, amigos. Con esa mentalidad de que la carrera va a ser larga, lo que tenemos que hacer es entrar en la burbuja de la otra persona. Tenemos que entender a fondo su punto de vista, sus preocupaciones, sus miedos y objetivos. Como les dije hace ratito, los apodos y los insultos solo van a poner a la otra persona a la defensiva. ¿Por qué pasa esto? Porque las sectas a sus adeptos le hablan en términos de amigos y enemigos. No hay tonos grises. Entonces, crea condicionamientos que hacen que el adepto, cuando escuche cierto tipo de lenguaje que es prohibido por la secta o que es identificado como el lenguaje de un crítico, va a detonar una respuesta defensiva. Y cuando esa respuesta defensiva se detone, no va a haber diálogo y no vamos a avanzar. El rapport se va a romper. Ojo, si vamos a investigar la retórica y los mensajes de los grupos coercitivos, hay que saber que son grupos coercitivos. Entonces, hay que limitar qué tanto nos estamos exponiendo a estos grupos, porque sabemos ya que estos mensajes están diseñados para manipular. Entonces, no hay que caer nosotros. Mostrar que nos importa nuestro amigo o familiar lo suficiente como para investigar es un paso enorme para reparar estas relaciones. Muchas veces la sociedad ya sabemos qué son las sectas, qué es una pirámide, qué es un esquema de marketing multinivel, qué son los testigos de Jehová, qué es la cienciología, todo esto. Y normalmente o muchas veces pasa que cuando escuchamos los mensajes de reclutamiento o estos mensajes repetitivos que tienen estos grupos, podemos tender a desestimarlos, a burlarnos, a poner apodos, y aquí no va a existir la comunicación. Entonces, podernos comunicar e investigar y hablar un poquito el lenguaje que habla la otra persona les va a dar un respiro de aire fresco, y es algo que nos va a ayudar a reconectar con estas personas. Haciendo esto, ya podríamos tener conversaciones con esta persona sobre estos temas. Aunque hay que recordar que si llegamos muy intensos a estas pláticas, la persona puede ponerse a la defensiva. Entonces, tranquilos. Muchas veces sentimos que si tenemos los hechos de nuestro lado, nos va a ser muy fácil convencer a la otra persona, pero hay que recordar que el contexto, el respeto y la efectividad al comunicarse son clave. El arma más poderosa que vamos a tener en esta comunicación, según Steven Hassan, son las preguntas bien formuladas. Algunos ejemplos de preguntas como las formularía Steven Hassan van más o menos así. ¿Cómo llegaste a sentir esa lealtad tan fuerte hacia el líder de la secta o hacia la secta?
¿Qué es lo que te atrajo a ese grupo? ¿Qué es lo que te hace sentir que tal persona es un buen líder? Lo que tenemos que hacer es escuchar atentamente a las respuestas. No se trata de debatir. Si la persona nos siente en modo debate, se va a ir todo al carajo. Entonces, no vamos por tener la razón. Lo que queremos es construir confianza y rapport. ¿Cómo se construye el rapport? Teniendo terreno en común y experiencias positivas. Un dato muy curioso que comparte Steven Hassan en su libro es de un estudio en el que se encontró que casi el 50% de Estados Unidos cree que la oposición política de su movimiento es completamente malvada. Esto me voló la cabeza y siento que es algo que podemos ver reflejado acá en México, en esta discusión izquierda, derecha, morena, oposición. ¿Cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir? ¿Y cómo estamos ahora en el mundo? Es de los países, México, desgraciadamente con más corrupción. Aclaro, corrupción en el gobierno y en la élite del poder, no en el pueblo. Porque el pueblo de México, y esa es la paradoja, es de los pueblos más honestos del mundo. Lo que pasa es que la llamada clase política, clase gobernante, la cúpula del poder, poder económico, poder político, los dos poderes que se alimentan y se nutren mutuamente, son de lo más corrupto, o eran de lo más corrupto que había en el mundo, no el pueblo de México. Pero eso es fruto podrido de la política neoliberal. Creo que hay gente que ha caído en el mensaje de que quien está del otro lado solo está en ese lado porque de plano son malvados, porque de plano no les importan los demás. Entonces, si nos ponemos a discutir, puede ser que en la cabeza de estas personas, de nuestro familiar o de nuestro amigo, nosotros seamos parte de este porcentaje. Entonces, nosotros solo vamos a poder salir de esta cajita mental construyendo buenas experiencias, construyendo confianza, construyendo rapport. Y como decía aquel comercial de Canal 5, mantener la calma es clave. ¡Eres un! Contrólese, no siga. Enfrentar directamente a alguien que sufrió de adoctrinamiento hace que se levanten sus defensas y que la comunicación sea imposible. No vamos a poder hablar. Una vez que entremos en modo debate, se acabó la plática. Chance vamos a poder intercambiar ideas, pero la otra persona va a estar cerrada a ellas. Lo único que va a buscar es decirnos lo que la secta le dijo que tiene que decir. Para eso nosotros tenemos que estar muy conscientes de cómo nos estamos comunicando, hacer estas preguntas conscientemente e intentar no pisar estas susceptibilidades. Un ejemplo súper reciente que yo acabo de ver en internet de cómo alguien logró construir una relación positiva con alguien que está en una secta es como lo hizo Luke Beasley. Luke es un periodista norteamericano que tiene su canal, se llama Luke Beasley, hace reportajes con un poquito de tendencia como hacia la izquierda, hacia sus ideas. La verdad, el tipo se me hace muy inteligente, es muy hábil para hablar y es muy hábil para platicar con personas que están en cualquier área del espectro político. Y lo que le pasó a él es que invitó a una chica que se llama Isabella Moody. Isabella Moody es una influencer de derecha que dice de las cosas más espantosas que podríamos encontrar. Ni las voy a repetir aquí porque a mí me gusta mucho monetizar. Entonces Luke invita a Isabel a su programa, tienen una discusión bastante acalorada, pero en lo que quedaron después de esta discusión es en hacer un programa nuevo que se llama The Grudge, lo pueden ver en YouTube. Y en este programa lo que hacen es que tanto Luke como Isabela se juntan y platican de diferentes ideas de lo que está sucediendo en Estados Unidos políticamente últimamente. Los dos tienen opiniones diametralmente opuestas, pero lo que empezó a suceder en ese programa es que se comenzó a desarrollar una relación humana entre ambos, empezaron a tener convivencia y llegó un punto donde Isabela en el programa dijo mensajes muy odiosos en contra de la comunidad LGBT y lo que pasó después es que Luke le confesó que él era parte de esa comunidad. Entonces, después de ya haber llevado varios programas y tiempo conviviendo, a esta chava como que se le activó la empatía y a pesar de tener ideas bien odiosas, le pidió disculpas y siguen haciendo ahí el programa. Obviamente ella sigue diciendo cosas con las que muchos no estaríamos de acuerdo, pero ya existe una relación humana y eso es lo que queremos lograr. Con una relación
de confianza y de cariño, podemos ayudar a alguien a salir de un grupo coercitivo. Justo hay un estudio de Rand Corporation de 2011 que encontró que algunos de los factores clave para gente que logró salir de pandillas, sectas religiosas, grupos extremistas y grupos de crimen organizado fue el tener relaciones positivas en sus vidas y una desilusión orgánica con la organización de la que eran parte. Entonces ahí van dos cosas. Tener siempre esta conexión porque la secta te quiere aislar. Por ejemplo, a mí aquí lo que se me ocurre es lo que le sucedió a Ron Miscavige, que es el papá de David Miscavige, actual mandamás de la cienciología. Este señor estuvo en la cienciología casi toda su vida, llegó a estar en la parte más alta de la cienciología y un día cuando su hijo ya era el presidente, dijo, aquí no nos están tratando bien, me quiero salir de aquí, y algo que le ayudó es tener a su familia afuera. Tenía a su mamá, si no mal recuerdo, y entonces lo que hicieron es que le empezaron a mandar cajas con sus pertenencias etiquetadas como si fueran libros de la cienciología, porque eso es algo que él cuenta que es algo que se valía. Tú puedes regalarle libros a la gente de afuera, como de Navidad o de su cumpleaños, con el objetivo de reclutarlos. Entonces llenaron cajas con sus cosas, las mandaron a la mamá, hasta que ya tenían lo más importante fuera de la base de la cienciología y dijeron un día, hoy es el día que nos escapamos, se subieron al coche y vámonos, se escaparon. Todo gracias a tener familia que los quería afuera. Y la otra es la desilusión orgánica. Esta es una desilusión que tiene que surgir de ellos mismos y por eso son las preguntas. Recuerden, los insultos no sirven, las burlas no sirven. Decirles datos de cómo ellos están mal todo el tiempo, eso no sirve. La desilusión tiene que llegar de manera orgánica. Las preguntas son tu mejor amigo. Un ejemplo de desilusión orgánica fue lo que le pasó a Leah Remini, que ella fue también parte de la cienciología y ella era amiga de Shelley Miscavige, la esposa de David Miscavige, quien ya tiene años desaparecida. De repente, Leah dejó de ver a su amiga y empezó a preguntar que dónde estaba Shelley, y ella, por estar cuestionando algo tan sencillo como ¿dónde está mi amiga?, fue duramente castigada. Por hacer la simple pregunta de ¿está bien mi amiga?, la secta la castigó. Entonces eso hizo que ella se empezara a cuestionar, oye, si no puedo hacer estas preguntas tan sencillas por el bienestar de una persona, pues ¿qué más me están ocultando? ¿Qué más me están diciendo? ¿Cómo me están manipulando? Steven Hassan aquí nos dice que la cura para la fe ciega es ver el mundo desde diferentes perspectivas. Y aquí nos hace la recomendación de hacer lo que en filosofía y en el mundo de los debates es hacer un hombre de hierro. Seguramente han escuchado el término hombre de paja. Un hombre de paja es una falacia, que es cuando tú estás discutiendo con otra persona, en vez de discutir las ideas que te está diciendo, creas una idea similar a lo que te está diciendo, pero que es mucho más débil. Es una caricatura de lo que te está diciendo y en vez de atacar el argumento real, atacas esta nueva caricatura. Ese es el hombre de paja. El hombre de hierro es completamente diferente. Lo que tenemos que hacer para ser un hombre de hierro es escuchar el argumento de la otra persona, entenderlo por completo y armarlo de tal forma que esté representado correctamente. Puede ser con la frase, lo que entiendo es que, y ahí repites el argumento que tú entendiste, y así hasta que la persona nos confirme que eso es en realidad lo que nos están diciendo. Si nosotros hacemos un hombre de hierro, la otra persona va a entender que nos estamos acercando a ellos desde una honestidad intelectual y no desde unas ganas de debatir hasta ganar. Y la intención también es que si nosotros estamos haciendo esto, que la otra persona pueda emular lo que nosotros hacemos. Justo en este punto de ver el mundo desde otras perspectivas, como lo vivió Steven Hassan, fue en su de programación, que es algo que le cuenta a la gente con la que él trabaja. Él era parte de los Moonies, que es una secta que llegó a América desde Corea. De hecho, hay un episodio de Herejes. Les voy a intentar poner aquí o acá, no me acuerdo dónde va. Un link para que lo puedan ver después. Hassan es reclutado por unas mujeres muy hermosas del culto de los Moonies después de una ruptura amorosa. A Hassan lo captaron, pero por completo. Terminó en una casa de los Moonies en donde trabajaba, no salía, no tenía llamadas telefónicas, no tenía acceso a correo.
Estaba completamente incomunicado, pero se lesionó su pierna. Entonces, cuando se lesiona, él tiene que salir al hospital y ahí es cuando los padres pueden tener contacto con él y traen a un experto en sectas. El objetivo de los padres era convencer a Steven Hassan de quedarse con ellos 5 días para separarlos de la secta. Él no quería, pero su padre le preguntó cómo se sentiría él si su propio hijo se uniera a una organización controversial, se saliera de la universidad, renunciara a su trabajo, donara todo su dinero a esta organización y cortara todo el contacto con su familia. Hassan cuenta que aunque él estaba convencido en este momento de que los Moonies eran una organización benévola, esta nueva perspectiva lo hizo dudar y aceptó pasar 5 días escuchando lo que tenían que decir los críticos de los Moonies y también con la condición de que él podía regresar a la secta si quería después de estos 5 días. Obviamente, como todos ya sabemos, esto funcionó. Steven Hassan dejó a los Moonies, pero es una anécdota que creo que nos puede servir a todos. La siguiente parte que es súper clave para sacar a alguien de una secta es deshacer las fobias. Una de las herramientas más poderosas de las sectas son los miedos. Por eso siempre están hablando de sus enemigos. Para los evangélicos son los demonios, si estás en un marketing multinivel pirámide son los haters y envidiosos, para el Temach son las mujeres promiscuas y los sims, para algunos políticos son que si los wokes, los neoliberales o los conservadores, usted elija. La diferencia entre el miedo y la fobia es que el miedo es un proceso natural que sirve como advertencia cuando estamos en peligro, y las fobias ocurren de manera condicionada e irracional, en completa desconexión de un peligro real. Las fobias responden a un detonante. Este detonante puede ser un pensamiento, puede ser una palabra, puede ser un sentimiento, un olor, pueden ser muchas cosas, pero pasa algo y esto nos detona un miedo irracional. Y a ver, muchas personas tienen fobias de manera natural, esto es normal. Fobia a las alturas, a volar, hay muchas fobias y no toda persona con fobia está en una secta. Sin embargo, un líder sectario perfecciona la manera de crearle fobias a sus seguidores para detonarlas cuando le es conveniente. Por ejemplo, los grupos de supremacistas blancos tienen esta idea de el gran reemplazamiento. Según la idea del gran reemplazamiento, las personas blancas están siendo reemplazadas sistemáticamente por personas de color. O sea, que hay una conspiración para que cada vez existan menos blancos y sean reemplazados por los morenos, los cafés, los amarillos. Entonces, creo que es algo que muchos podemos entender como algo completamente irracional, pero ellos legítimamente tienen el miedo de que esto pase. Mucha gente está coleccionando y juntando armas porque creen que realmente este gran reemplazamiento en algún momento va a conducir al mundo a una guerra racial. Donde los blancos van a tener que pelear contra las personas de otras razas, de otros colores, porque las razas no existen, ¿verdad? Para Hassan, esta es la técnica más potente con la que encuentran las sectas para mantener a la gente dependiente y obediente. Son tan integrales para el adoctrinamiento que Hassan considera un objetivo primario entender y deshacer las fobias del adepto. Steven Hassan usa un método de 3 pasos para combatir las fobias, pero creo que es mejor que busquemos la ayuda de un profesional para tratar eso, porque a ver, yo ya lo he dicho un buen de veces y lo voy a volver a decir, yo no soy un profesional de salud mental, yo soy un mercadólogo, yo hago fotos y yo hago videitos y solo estoy repitiendo lo que dice un experto. Entonces, si se deja, yo digo que Quique Vázquez sería el candidato ideal para que nos explique qué onda con las fobias, cómo se crean, cómo funcionan y cómo podemos trabajarlas para deshacerlas. Un beso, maestro Enrique Vázquez. Pero lo que creo que sí podemos hacer de nuestro lado es entender de dónde viene ese miedo. Que la otra persona nos explique todos los detalles que hay detrás de este razonamiento. Así por lo menos seguimos trabajando en construir esta conexión, esta empatía y este rapport. Otra cosa que sí podemos hacer es platicarle a nuestro amigo o familiar cómo utilizan otros grupos
las fobias para controlar a sus adeptos. Por ejemplo, los testigos de Jehová utilizan el miedo a la perdición eterna para que sus adeptos no acepten transfusiones, para que no busquen educarse, para que no entren a internet y muchas otras cosas más. Por ejemplo, la derecha estadounidense tiene este mensaje que es muy aceptado de que existen leyes que crearon los demócratas que en este momento hacen que haya quienes puedan practicarse abortos después de que ya nacieron los bebés y que hay escuelas que practican cirugías de cambio de sexo en niños sin consentimiento de los papás y que los migrantes comen mascotas. Ya, esto es cualquier cosa. Es más, en relaciones de pareja abusivas se ha documentado cómo la persona abusiva intenta convencer a su pareja de que nadie más la va a amar nunca. Miedo irracional creado por un líder para obtener lealtad y control de su víctima. Este es más o menos el camino que tenemos que seguir, amigos. Tenemos que construir rapport, tenemos que construir comunicación y empatía con la otra persona. Eso lo vamos a lograr comunicándonos con ellos, entendiendo sus miedos, escuchando un poco de los medios de comunicación que ellos escuchan para que se sientan validados, creando experiencias positivas. Cuestiónense, ¿cuánto del día le están dedicando a escuchar contenido o a ver contenido, leer contenido que viene del mismo grupo o que confirma las mismas ideas que ya tenemos? Ese contenido lo produce solo una organización. Las noticias las buscas en todo el espectro político o solo en un noticiero, o solo escuchas a quien tiene un discurso similar al tuyo. En el estado actual de las redes sociales es muy fácil caer en el ciclo de la desinformación. Entonces, pregúntate, ¿reflexionas las noticias que ves? ¿Buscas las fuentes? ¿O simplemente las compartes si el título te parece que confirma lo que tú ya pensabas? Y esto no es para ridiculizar a nadie. Todos sufrimos de sesgos de confirmación porque es más fácil sostener una creencia falsa que admitir un error. A todos nos pasa. Y a todos nos beneficia dudar de lo que ya creemos. Hay que analizar los argumentos de la oposición y hacer hombres de hierro. Vamos a entender a fondo lo que piensan las otras personas. Vamos a entenderlo sin falacias y ver si realmente tiene sentido o no. Porque capaz nosotros somos los que estamos en un error. Una buena práctica para esto es pensar qué necesitaríamos para cambiar de opinión sobre creencias que sostenemos. Si la respuesta es nada puede hacerme cambiar de opinión, puede ser que esté sosteniendo una creencia irracional. Lo más racional es cambiar de opinión cuando se nos presenta evidencia comprobable, convincente y confiable. Y ya por último, tengamos cuidado con organizaciones que utilicen tácticas como las que hemos descrito en este video. Nadie te debe de aislar de tu familia ni de tus amigos. El amor no se condiciona, la amistad no se condiciona. No hay gente que sea absolutamente buena ni absolutamente mala. Vigila que no estés siendo explotado económicamente, laboralmente o sexualmente. Un líder sano permite las dudas y los cuestionamientos. Un líder nocivo se va a poner agresivo si lo cuestionas y su organización también. Una organización sana no te va a pedir que cambies tu personalidad ni tu forma de ser para ser parte o para recibir esa amistad o esas cosas buenas que te tiene que dar. Una organización sana nunca te va a pedir que cambies tu personalidad. Es más, una organización sana valora las diferencias entre cada persona y las utiliza a favor de un objetivo en común. Si la organización quiere que cambies, ahí no es. Pintar a la ciencia como un enemigo también es una super red flag, porque el líder sectario y la secta utilizan discursos pseudocientíficos para reforzar su mensaje. Entonces, si tú entiendes de ciencia, no pueden hacer nada contra eso. Si un grupo tiene un discurso repetitivo, ten cuidado porque puede ser un discurso sectario. Si un grupo le tiene miedo a ciertas ideas, puede ser que también haya peligro, porque la verdad resiste el escrutinio. Otras ideas no te van a hacer cambiar de opinión mágicamente. Si una idea es falsa, la vamos a poder explorar y ver que es falsa. Si una idea es verdadera, va a haber evidencia que lo soporte. Hay que hacer las paces con que no sabemos todo y que hay cosas que no podemos saber. Decir no sé no te hace débil, no te hace tonto, te hace un consumidor inteligente de información. Querer llenar estos vacíos sin reflexionar nos deja abiertos a la retórica de las sectas, que responden preguntas difíciles e importantes con pseudociencia y mentiras con el objetivo de manipular.
Recuerden, examinar nuestras creencias es un paso clave para mantener nuestra libertad mental. Y si ya llegaron a esta parte del video, pues muchas gracias por quedarse. Muchas gracias por dejarme compartirles esta información que es muy importante para mí, que siento que todos tenemos un familiar, un amigo en alguna situación de esto y que es muy feo, se siente como que ya los perdimos y pues creo que esto nos da la esperanza de que chance que no. Entonces, pues nada, si ya llegaron hasta acá, ¿por qué no me dejan en los comentarios? Vasco es la persona más hermosa que he visto en toda mi vida para que lo incomodemos. Porque la otra vez me empezó a decir, Bobby, ¿por qué la gente te está diciendo estoy perdido en tus ojos? Y estuvo muy chistoso. Entonces, ¿qué les parece si lo incomodamos ahora a él? Ojalá que les haya gustado este video. A mí me encuentran en redes sociales en todos lados como bobby.hereje. Si quieren saber más de sectas y este es el primer video que ven de este canal, ahí tenemos el podcast, se llama Herejes el Podcast. Más de 300 episodios hablando de grupos coercitivos, pseudociencia y estupideces del estilo. Pero en esa sí insultamos y nos reímos, entonces, perdón. Los quiero mucho y los veo en la próxima. Y mi micrófono no se quiere dejar de mover.